Sean muy bienvenidos una vez más, una nueva edición del Refrito, sábado para disfrutar, sábado para alegrarnos y como todos los sábados vamos a hacer este resumen de la semana de Revirados. ¿Con qué nos encontramos esta semana? Vamos a hacer un leve repaso arrancando con Mariano Bachiller en la columna de actualidad. Si hubiera más personas, hombres, mujeres, chicos, chicas, con la misma actitud de Richard, difícilmente estaríamos hablando de este tema hoy, porque el evitamiento del contacto humano impide justamente el embarazo, así que... Ah, ya entendí el chiste, sí. Ya entendí. Bien. Como que si te empujaran más así como lo haces vos conmigo, ya lo entendí. Basta, yo explico, señoras y señores, yo explico por la voz. A mí me cuesta a veces entender los chistes. Se entendió perfecto. Adelante, Mariano. Por lo menos rechazar el contacto humano. Ahí él esto hace la cuestión por que si no quedó venimos claro. a tratar. Este 25% que mencionaba Richard, este aumento de la tasa de embarazo adolescente, se toma en cuenta en base a datos del Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud, como se denomina ahora a toda el área ubicada allí en inmediaciones del Hospital Ramón Madariaga y todos los otros centros de salud que están allí instalados. Es una estadística que considera los meses de enero a agosto de este año e indica que de los poco más de 4.000 partos atendidos en ese periodo, alrededor de 1.000 corresponden a chicas de entre 13 y 19 años. ¿Sí? Esto es lo que chiquititas. Se considera embarazo adolescente. Es más, de ese 25%, un 20%, es decir, alrededor de 200, haciendo números gruesos, es de chicas de 14 o 15 años. Una cifra que ha crecido porque hasta 2011 la tasa era del 22% y ahora trepa al 25%, una cuestión que no ha decrecido, sino por el contrario ha aumentado a pesar de actividades que se realizan como las consultas de planificación familiar, los programas de anticoncepción y las charlas, las tareas de educación sexual, que evidentemente no son suficientes, o tal vez esto no es cuestión que nos competa a nosotros sino a los especialistas, tendrán que tener algún enfoque nuevo, alguna modificación para que se pueda controlar un poco la situación. El embarazo adolescente es considerado de alto riesgo por más de una razón, ¿sí? Existe, por supuesto, la posibilidad de que sea una gestación complicada por cuestiones biológicas, ¿sí? Por tratarse de una embarazada que tiene algún tipo de problema físico innato, por así decirlo, o que sus condiciones de vida no sean las ideales en cuanto al cuidado de la salud, a sufrir violencia también, que esto lamentablemente también sucede mucho, o puede ser un embarazo de riesgo psicosocial. Hablamos en muchos casos de chicas que abandonan el colegio. También es difícil, si bien se ha ido revirtiendo la tendencia, es difícil para muchas estudiantes proseguir con sus estudios porque lamentablemente hay establecimientos en los cuales las rechazan, si no de manera abierta, por lo menos veladamente. Y justamente lo que se está tratando... En esos casos hay que promover una denuncia formal contra la institución porque no tiene que ser así. Exactamente, pero lamentablemente sigue pasando. ¿Y qué pasa? Las denuncias muchas veces no se realizan porque la gente desconoce sus derechos, o también se trata de personas, en este caso mujeres, también pueden ser varones, que no estén informadas, insisto, de sus derechos, o que no se sientan lo suficientemente preparadas para ir a presentar la denuncia. Acá trabaja mucho lo que tiene que ver con la autoestima y demás. Y decíamos, chicas con algún tipo de problema psicosocial que abandonan el colegio, que no cuentan con los recursos económicos para seguir adelante con la gestación, para realizarse los controles, para tener una alimentación apropiada para un periodo
tan particular como lo es el embarazo. Mariano, ¿y este incremento de la tasa particularmente a qué se debe? ¿A los métodos de prevención, de salud, digamos? Bueno, el incremento de la tasa evidentemente habla a las claras de una serie de cuestiones que, bueno, cada uno la analizará en base a su comportamiento habitual, pero hay, y esto está probado, una iniciación sexual mucho más temprana que en décadas anteriores. Hoy hay, incluso marcan, chicas de 13 años que van con sus parejas a realizarse los controles, al menos una por mes en lo que va de este 2016, y 13 años, sabemos, no es una edad muy temprana, absolutamente recomendable para tener un hijo. Así que la iniciación sexual temprana, allí se involucran un montón de factores como la educación, como la falta de conocimiento de la planificación familiar, de los métodos anticonceptivos y también el mundo que nos rodea, ¿sí? Y en esto creo que hay que hacer un mea culpa desde los medios, desde la educación, la sexualidad vista únicamente como el coito, como la relación genital, es lo que marca una tendencia, lo que se ve en televisión. Y sin ir más lejos, cualquier programa de televisión de la tarde refleja cuestiones... Indirectamente, no es explícito, Sí, obviamente, sí. porque únicamente uno, si tiene los canales privados, va a ver directamente esto. Pero bueno, habrá que ver una comparación con otros países, ¿no? Porque la iniciación sexual por ahí sí tiene que ver con algo global, pero tal vez los métodos de educación sexual en el resto de otros países de prevención del embarazo adolescente tal vez funcionan, a diferencia de lo que sucede aquí. Tal vez por ahí hace falta un poco más de campaña para el no embarazo adolescente, ¿no? ¿Pero esto ocurre solamente en la región o en todo el país? Bueno, Esa es mi duda. el norte del país tiene tasas más altas que el resto de Argentina. Eso se sabe, hablamos de todo el norte, no solo del NEA, sino también del NOA, y justamente allí también confluyen, y en esto habrá que trazar las líneas de investigación, cuestiones como el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, al trabajo, la situación económica, y son mucho más frecuentes los embarazos adolescentes entre los sectores de recursos más bajos que entre la clase media y la clase alta. Así que el acceso a buenos métodos de prevención, a educación, a salud y a otras cuestiones también influyen mucho. Y en esto deberá seguramente cada uno, en base a sus ideas, sus conceptos, sus pertenencias morales, religiosas, éticas y demás, ver de qué manera lo hace. Pero sí está claro que de esto hay que hablar. Los padres tienen que hablar con sus hijos, con sus hijas, no solo las mujeres, sino también los hombres, para que estén informados, porque muchas veces los chicos llegan a esta situación por no tener conocimiento de primera mano, y hoy tirar un panfleto, repartir un volante no es suficiente. Así que deberá empezar por la casa, hablarlo, contar cuáles son las posibilidades, cuáles son los caminos, qué puede pasar, y en base a eso el chico puede tomar su decisión, pero esto habrá que ajustar un par de tuercas. Y llama la atención porque en los últimos años como que la política educativa también ha cambiado para mejor. Incluso las escuelas religiosas tienen la educación para el amor, que trata acerca de lo que es la educación sexual, que por ahí, tal vez pensando varios años atrás, en mi época en la escuela todavía no estaba tan en claro esto de la educación sexual como parte de lo curricular. Pero habrá que ver también que la educación no es algo exclusivo de la escuela. Sí, Hoy en día es muy común tirarle el fardo y que la escuela se encargue de enseñarle no solo a sumar y a restar, sino también a comportarse, a ser una persona de bien. Y en la cuestión sexual, muchas veces la palabra de un padre, de una madre, de un tío, de un familiar cercano pesa mucho más que lo que se pueda dar en un establecimiento educativo. Y también, ojo con esto,
el ejemplo, ¿sí? Los Por chicos supuesto. copian más lo que ven que lo que escuchan. Te cuento a modo de experiencia personal, Mariano. Sabrán todos, yo soy del interior y se supone que la gente del interior es como que más fácil de caer en este terreno del embarazo adolescente precoz y demás. Pero no, a no. nosotros desde... Yo no es pienso como que eso, se tiene una... No, pero es como que se tiene un Es un concepto, preconcepto, sí. claro, de que la gente del interior por lo general son quienes tienden a caer en esto. Pero te diré, yo que voy al colegio de los 10 años, colegio católico justamente, ya desde los 10 años nos daban a nosotros educación sexual en el colegio. Si bien hacían talleres, hacían trabajos prácticos, pero lo mantenían al tanto. Y eso se estiró hasta mi último día de colegio prácticamente. O sea, yo creo que también tiene que ver con los colegios, tiene que ver con la educación, porque es donde los chicos pasan mucho más tiempo que con sus padres, que por ahí trabajan, en sus casas, que por ahí hacen otras actividades. Debe ser muy difícil llegar a un tiempo en la casa, sentarte con tu mamá o con tu papá y decir, bueno, nena, las cosas son así. Debe ser complicado. A mí me pasó eso y la verdad que gracias al colegio es como que tenés la oportunidad de enterarte y aprender muchísimas cosas que por ahí, y reflejar dudas que por ahí no tenías en cuenta. Sí, la sexualidad no entendida únicamente desde el punto de vista del acto sexual, sino como una serie de cuestiones que forman parte de la identidad de cada uno, es un ámbito, es más bien una cuestión que atraviesa toda nuestra existencia y no tiene que tomarse únicamente como si fuera una asignatura. Un tabú. Un tabú, claro. Claro, pero además no solamente que sea como saber qué pasó en la historia del Antiguo Egipto, sino también algo que nos atraviesa y nos involucra hasta el último día de nuestra vida. Primer bloque y primera pausa a la que nos vamos a ir ahora. Recordá que podés ingresar a www.territoriotv.com.ar donde podés ver toda, pero absolutamente toda nuestra programación. Nos vamos a ir a un breve corte y ya volvemos.